empiezo a grabar la clase para que ustedes después puedan verla en YouTube. Disculpen. Ok. En la primera guía, en la guía número 1, el tema principal es el tema de la Guerra Fría. Voy a tratar de hacerlo lo más pausado posible para que podamos ir viendo los temas. Ok, la Guerra Fría, 1945 a 1991. Ese es el espacio de tiempo que dura lo que se conoce como la Guerra Fría. Ok, eso quiere decir que estamos hablando de un periodo de 46 años que empieza inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero es entender el origen de la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Bueno, otra cosa, si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar, hay una opción en Zoom para levantar la mano. Ahí ustedes levantan la mano y yo puedo darle la palabra. Bien. Oh, dime, Adriana. Adriana, ¿me escuchas? Bueno, puedes escribírmela en el chat y ya ahorita te, yo les, ay, no me escuchan. A veces, en ocasiones, hay que reiniciar. 1991. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es la Guerra Fría? Primero, se conoce como Guerra Fría a un periodo de la historia, a un espacio de tiempo de la historia del siglo XX, es decir, de 1900 a 1999. Ese es todo el siglo XX. Como pudieron ver, la Guerra Fría va de 1945 a 1991. Se conoce como Guerra Fría al periodo que se caracterizó por la constante tensión diplomática. Había una tensión diplomática entre los países más poderosos del mundo, que eran dos países. Estos países eran Estados Unidos, que sigue siendo el país más poderoso del mundo, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, que ya la habíamos visto en el semestre anterior. Ambos países se habían consolidado como principales potencias al haber estado aliadas en la Segunda Guerra Mundial y haber derrotado a Alemania, a Hitler. Es decir, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial porque tenían un enemigo común. El enemigo común era Hitler y Alemania. Entonces, al derrotar a Alemania, pues los dos países, los dos principales potencias, quedaron como los países más poderosos del mundo. Habían otros países poderosos, pero recordemos que la guerra se había librado en Europa y la gran mayoría de países poderosos estaban en Europa. Inglaterra, Francia, la misma Alemania. Entonces toda Europa estaba destruida. Y las dos grandes potencias, los dos países más poderosos fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la guerra, empezaron a tener tensiones diplomáticas, empezaron a tener desacuerdos. Ok, ahora, ¿por qué se dio esta tensión? Si estos dos países eran amigos en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué se dio la tensión? El motivo principal fue el motivo ideológico. Mientras que Estados Unidos era un país y sigue siendo un país con un sistema económico basado en el capitalismo, la Unión Soviética desarrolló un sistema político y económico basado en el socialismo. Entonces, recuerden, Estados Unidos capitalista, Unión Soviética socialista, o como también se le llama comunista. ¿Ok? Y esos dos son sistemas muy distintos.
El capitalismo y el socialismo son modelos económicos muy distintos. Por ejemplo, el capitalismo aprueba la libertad individual. Para el capitalismo lo más importante es la libertad individual. Para el socialismo lo más importante es la sociedad en su conjunto. Y después lo individual. El capitalista no, el capitalismo busca el negocio privado, por ejemplo, el comunismo busca que todo sea del Estado, de que todo sea controlado por el gobierno. ¿Ok? Entonces, la Unión Soviética desarrolló un sistema político y económico basado en el socialismo y Estados Unidos en el capitalismo. Ese es el motivo de la tensión entre ambos países. Ambos sistemas plantean dos formas muy distintas de ver los temas como la libertad, la economía, la política. Como les mencioné, durante la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias se unieron para luchar contra el enemigo común. El enemigo común era la Alemania nazi. Pero una vez terminado el conflicto, empezaron las tensiones. Claro, los dos países se consideraban los ganadores de la guerra. Y en efecto lo eran. Eran los principales ganadores de la guerra. Entonces, los dos países asumieron que ellos tenían el derecho de expandir su ideología al resto del mundo. Lo que pasa es que el capitalismo y el socialismo son completamente opuestos. Completamente opuestos. Son dos cosas completamente diferentes, como el agua y el aceite. Es decir, entonces, Estados Unidos decía, no, el mundo tiene que enrumbarse hacia un futuro capitalista. Y la Unión Soviética decía, no, el mundo tiene que enrumbarse hacia un mundo socialista. Y esto, obviamente, empezó a generar tensiones que empezaron a crecer y a crecer y a crecer al punto de que por esas tensiones el mundo estuvo al borde de una tercera guerra mundial en algún momento. Pero vamos despacio. El motivo fue la ideología. ¿Hay alguna duda en este momento? Si hay alguna duda, me dicen, yo prefiero ir despacio. Igual esto queda grabado. Lo importante es que ustedes sepan. Entonces, yo la contesté diferente. Ok. Yo también. ¿Qué contestaron? Ay, yo no la tengo aquí. Yo le puse ahí que los soviéticos empezaron a sospechar de los británicos y los estadounidenses y un montón de varas que venían ahí en Eso está bien, no, pero eso está bien, eso está bien. Eso está bien porque en última instancia todas esas sospechas eran porque los socialistas sospechaban de los capitalistas. Yo lo que estoy haciéndoles es el resumen del tema en general. Recuerden que la guía la vamos a ver la próxima semana, entonces ya la guía la vemos también con la materia que está en la guía, que no contradice esto, más bien lo complementa. ¿Ya? Esto es como para que ustedes tengan una visión general del tema. Así que no se preocupen. Profe, no se preocupen. Sí, dígame. Y le tengo una pregunta. Dígame. Dice que hay que hacer un resumen de la materia, pero ya usted lo resumió demasiado, entonces, ¿qué resumen hay que hacer? Bueno, sigue resumiendo. Bueno, ahí es sacarlo ojalá en sus propias palabras. Pero recuerden, la guía la vemos la próxima semana para que nos dé chance. Le piden un resumen de la materia. Permítame un segundo. ¿Cómo se le va a sacar resumen si yo se lo resumí un montón de hijos más? Bueno, la próxima semana, cuando vemos la guía, lo analizamos, ¿de acuerdo? La guía vamos a tomar una clase solo para la guía. Muy bien, vean esta imagen. Esta caricatura lo dice todo. La bandera de Estados Unidos, la bandera de la Unión Soviética, apuntándose con misiles, soldados, tanques. Porque es una guerra. Significa guerra. Ahora, vamos a ver. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Se le llama Guerra Fría porque aunque durante todo el tiempo que duró hubo una constante amenaza de guerra entre las potencias, nunca hubo una guerra directa. Es decir, ambos países nunca se enfrentaron. Es decir, el conflicto nunca se calentó. Se fue a pura tensión diplomática. El problema es que el mundo estuvo al borde de una guerra. En algún momento pudo haber, pero al final de cuentas no pasó. Fueron 46 años en donde el mundo estuvo al borde de una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso se le llama guerra,
pero se le llama fría porque nunca se calentó. La Unión Soviética y Estados Unidos nunca se enfrentaron directamente. Hubo otros conflictos, pero ya eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, recordemos, repaso, no importa, repaso. Entonces, la Guerra Fría va de 1945 a 1991. Es un periodo de la historia que se caracteriza por la constante tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos países se habían consolidado como principales potencias al haber estado aliadas en la Segunda Guerra Mundial y derrotado a Alemania. Suave, profe, porque... Sí, me devolví, ¿verdad? Me devolví. Sí. Ok. El principal motivo era el ideológico, porque Estados Unidos era capitalista y la Unión Soviética era socialista. Ambos sistemas tienen su propia forma de ver el mundo. Tienen su propia forma de ver el mundo y en función de eso, ambos países que asumían que tenían el derecho de dirigir al mundo. Y eso los llevó a enfrentarse. Y como les digo, las tensiones fueron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo al punto de que tuvieron al mundo al borde de una guerra. Ahí está. Ahorita vamos a ver otras imágenes. Ya vemos que la guerra se llamó Guerra Fría porque aunque durante todo el tiempo que duró una constante amenaza de guerra, nunca se enfrentaron. Por favor, si pueden apagar los micrófonos para que no se nos meta mucho el sonido ambiente, les agradezco. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vean este mapa. Este mapa, no vean en este momento la simbología, nada más les voy a decir algo. Los países en azul o celeste eran básicamente los países aliados a Estados Unidos. Algunos más directamente que otros. ¿Por qué? Porque entonces el mundo se dividió en dos. Se dividió en los países aliados, bueno, en tres. Se dividió en tres. En los países aliados a Estados Unidos, que en el mapa son los países que están en azul. Los países aliados a la Unión Soviética, que son los países que están en rojo o coloradito, ¿verdad? Y ese gris que ustedes ven ahí eran países que no se alinearon a ninguno, pero que de alguna u otra manera mantenían relaciones con los dos países. Pero entonces pueden ver que el mundo básicamente se dividió en dos. Los países aliados a Estados Unidos y los países aliados a la Unión Soviética. No sé si ustedes ven bueno, voy a ponerlo aquí. Ok, permítanme un segundo. Esto es Estados Unidos. Y la Unión Soviética era este país. Este país que ustedes ven ahí. Eso era la Unión Soviética. ¿Ya? Estaban, y como pueden ver, tenían países que los básicamente controlaban. O sea, la Unión Soviética controlaba. No vamos a fijarnos en eso. No, lo único que me interesa es que sepan que los países azules eran los aliados de Estados Unidos, los países rojos eran los aliados a la Unión Soviética. Veamos permítanme para borrar esto. Ahorita vamos a ver el mapa que está en la guía. Ese sí quiero que lo vean. Ok, bien. Entonces, ambas potencias, la dinámica de la Guerra Fría. Ambas potencias se dieron a la tarea de contener grandes áreas geográficas bajo su ideología. Estas zonas geográficas se llamaron zonas de influencia. ¿Ok? Ahí ustedes lo pueden ver en la presentación. Y se componían de países que se alineaban a una u otra potencia, que es lo que acabamos de ver en el mapa. Algunos países se aliaban a Estados Unidos, otros países se aliaban a la Unión Soviética. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ofrecían apoyo económico, principalmente. Apoyo económico a los demás países para que se mantuvieran en su zona de influencia. Ya que dentro de los países, en muchos casos, hubo grupos de oposición. Tal vez algunos de ustedes, no sé, algunos de ustedes tal vez recordarán hablar de, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, la Revolución Sandinista y la contra y todo esto. ¿Por qué? Porque usualmente los países alineados a Estados Unidos tenían dentro de los países algún grupo opositor
que quería alinearse a la URSS y viceversa. Los países socialistas alineados a la URSS a veces siempre tenían algún grupo ahí peleando para liberar al país. Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos y qué hacía la Unión Soviética? Les daba plata, mandaban médicos, medicinas, tecnología, mandaban todo lo que pudieran para que los países siguieran siendo su zona de influencia. ¿Ya? Y en algunas zonas específicas la tensión terminó desembocando en guerras regionales. Hace un ratito les dije, la Unión Soviética y Estados Unidos nunca se enfrentaron. Dígame, Alonso. Profe, esto que usted está explicando ahorita se puede utilizar como para explicar las 3 etapas de la Guerra Fría. Sí, claro. Sí, claro. O sea, Digamos, esto que usted está explicando lo puedo poner ahí prácticamente. También, sí, claro, también. Es decir, Okay. en el resumen está, en la materia que está en la guía está, yo aquí lo que estoy es condensando, ¿ok? Condensando. Pero igual, como les digo, el material lo vamos a ver en la próxima, no en la próxima, porque la próxima es el viernes, en la de la próxima semana, ¿ok? Entonces, vean el mapa. Ahí, el mapa. Ahí está el mapa. Este es el mapa que no se ve bien en la guía. No se ve bien en la guía. Véanlo ahí. Igual yo lo voy a subir al grupo. Vean, otra vez, tenemos la división entre países azules y países rojos. Los países azules alineados a Estados Unidos, los países en rojo alineados a la Unión Soviética. Y vean, aquí sí es importante las simbologías. Vean que las líneas azules son zonas donde Estados Unidos intervino. Por ejemplo, Estados Unidos intervino en Corea, intervino en Vietnam, intervino en Cuba, en Nicaragua, en República Dominicana, en Granada. Vean que la Unión Soviética intervino en Berlín, en Praga, en Hungría, en Afganistán. Y vean que todas estas como explosiones que ustedes ven son guerras que hubo en alguna parte del mundo producto de la guerra. Chicos, necesito que por favor apaguen los micrófonos para que no por el sonido ambiente, les agradezco. Ven, entonces, cada una de esas explosiones, es más, vean, por ejemplo, ahí en la explosión es un conflicto armado. La línea azul es intervención directa de Estados Unidos. La pistola que ven ahí es un golpe de Estado pro-occidental, o sea, un golpe de Estado a favor de Estados Unidos. Donde hay como un puñito, ahí es donde hubo alguna revolución. Vean, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua. Y en donde hay una pistolita roja, hay un golpe de Estado que fue en contra de un gobierno aliado a Estados Unidos y a favor de un gobierno aliado a la Unión Soviética. ¿Comprenden? Espero que les esté quedando claro. Este mapa viene en la guía, pero en la fotocopia salió demasiado mal. Entonces, ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, recuerden, los países rojos son los países alineados a la Unión Soviética. Los países azules son los países alineados a Estados Unidos. Las explosiones son guerras, conflictos que hubo. Vean que hubo un montón. Donde hay puñitos, hubo revoluciones. Donde hay pistolitas azules. Vean aquí, por ejemplo, en Nicaragua, en Guatemala. Aquí dice Operación Ajax, aquí dice Grecia. Hubo golpes de Estado, o sea, quitaron a un presidente socialista y pusieron a un presidente alineado a Estados Unidos. O viceversa. Quitaron, por ejemplo, vean aquí ¿dónde es? ¿Dónde vi uno? Aquí en El Salvador. Pasó todo lo contrario. Quitaron un gobierno aparentemente alineado a Estados Unidos y pusieron un gobierno alineado a la Unión Soviética. Y así fue el mundo. Veamos la diapositiva anterior. Dice, en estas guerras regionales, Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaron directamente. Característica muy importante. Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente, pero apoyaron a sus respectivos aliados. Y en muchos casos estas guerras fueron muy desastrosas para los países. Aquí hay algunos conflictos. Alemania, Corea, Vietnam, Cuba, Nicaragua y Afganistán. ¿Ok? Estos son algunos conflictos.
no es tan importante que lo sepan así, pero sí es importante pues que los vean, ¿verdad? Alemania terminó dividida en dos. Esta división se mantuvo hasta 1990 con el muro de Berlín. Corea se dividió en dos. Todavía hoy en día Corea sigue dividida en Corea del Norte y Corea del Sur y viven peleando. Vietnam se unificó bajo un gobierno socialista. Cuba se convirtió en un país socialista. Todavía hoy en día es así. Nicaragua se convirtió en una dictadura socialista. Luego un pequeño periodo democrático y ahora es otra vez una dictadura socialista. Afganistán terminó dominada por un grupo religioso y hoy es gobernada por un sistema democrático muy inestable. Es decir, las guerras de la Guerra Fría, como pueden ver otra vez en el mapa, no se dieron. ¿Ustedes ven alguna explosión en Estados Unidos o en la Unión Soviética? No, porque no hubo guerras dentro de los países. Las guerras se dieron en otras partes del mundo, pero en el marco de la Guerra Fría. ¿Comprenden? Si hay alguna duda, me dicen. Vamos a pasar. Ok. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron una carrera armamentista, en donde ambos países se dedicaron a crear armamento militar y principalmente a desarrollar el arma más letal de todas, la bomba atómica. De hecho, hay quienes dicen que no hubo una tercera guerra mundial por miedo a la bomba atómica. Que si no hubiera habido bomba atómica, hubiera habido una tercera guerra mundial ya. Y hasta una cuarta. Sí. Profe, Dígame. disculpe, una pregunta. Usted el mapa de las guerras y todos esos puntitos lo va a subir a al grupo, sí. Sí. Ok. Es para sacarle una fotocopia porque de verdad en la guía no se nota. En la guía no se ve. Pero vean que ya viéndolo así no es tan difícil entenderlo. Nada más que le faltó color. Bueno. Sí. Ok. Bueno. Entonces, la carrera armamentista estuvo centrada principalmente en la bomba atómica. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la bomba atómica. Imagínense, antes de 1945 no existía la bomba atómica. La bomba atómica se usó por primera vez al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir... ¿Carrera qué, profe? Armamentista. De armas. Imagínense que antes de 1945 no había bomba atómica. La gente no pensaba en la bomba atómica. Hoy en día todos sabemos que una guerra nuclear sería desastrosa. Por eso es que posiblemente no ha habido una tercera guerra mundial, porque se sabe que sería algo desastroso. ¿Ok? Por eso aquel día usted dijo que era por miedo que no, los países, a pesar de que tenían las armas, no actuaban, digamos. Exactamente, exactamente, por miedo. El mundo entero vivió al borde de una guerra nuclear. El punto de más tensión fue cuando la Unión Soviética intentó poner misiles nucleares en Cuba. O sea, la Unión Soviética mandó misiles nucleares para instalar misiles en Cuba para dispararse a los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso generó una tensión diplomática enorme al punto de que el mundo estuvo a muy pocos minutos de que estallara una guerra mundial, que hubiera sido desastrosa. Vean la siguiente imagen. Estos son algunos ejemplos de misiles, de distintos misiles nucleares y de los países que los tenían, por ejemplo, imagínense. Bueno, por ejemplo, no sé qué son estos numeritos, pero aquí está el tamaño, 100 pies de altura. Vean que el más grande es que es un misil Saput de la Unión Soviética. Sadler, King, misiles cubanos, Cuba con bombas atómicas, imagínense. Otros de Estados Unidos, cuando dice US es Estados Unidos, UK es Inglaterra, Italia, Turquía. Vean, entonces el mundo empezó a tener bombas atómicas y el panorama del mundo pues cambió para siempre. No sé si hay alguna duda en este momento. No, profe, yo no. Ok, espero que les esté quedando bien claro. Me alegra que, bueno, cada día son más. Hoy somos 19, ¿verdad? Poco a poco vamos creando esto, ¿verdad? Pues bien, entonces imagínense, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Volvamos al mapa, porque vean que todos estos mapas
todos estos conflictos no fueron todos al mismo tiempo. Fueron conflictos que se desarrollaron a lo largo de 46 años. Entonces, vean que estamos hablando, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí hay 21 conflictos en 46 años. Si lo queremos ver en proporción, un conflicto cada 2 años aproximadamente. Y algunos conflictos duraron mucho. Por ejemplo, Vietnam, la guerra de Vietnam duró desde 1963, no, desde 1963 hasta 1974. Sí. No, de 1964 a 1973. No importa los años. O sea, no, yo no le puedo preguntar. Pero fue una guerra que duró 9 años. La guerra de Vietnam. Y fue una guerra entre los que querían que Vietnam fuera alineada a Estados Unidos y los que querían que la guerra fuera alineada, que Vietnam fuera alineado a la Unión Soviética. Al final ganó el grupo que quería que Vietnam fuera alineado a la Unión Soviética. Y Vietnam hoy en día sigue siendo un país socialista. Aunque ya la Unión Soviética, como vamos a ver ahorita, no existe. Bien, chicos, entonces, este mapa, lo que yo quiero en la guía es que ustedes aprendan. Lastimosamente el mapa no nos lo permitió. Bueno, el mapa no, la fotocopia no nos permitió ver el mapa correctamente. Pero bueno, ahí están toda la simbología. Es más, voy a tomarle una captura en este momento. Permítanme un segundo. Voy a tomarle una captura en este momento. Y en este momento lo estoy subiendo. Lo voy a poner en el chat. Permítanme un segundo para que ustedes lo puedan ver. Permítanme. Vamos a ver. Ahí ya lo subí. Ya está en el 1. Ya lo estoy poniendo en el 2, el mapa. Ya lo estoy poniendo en el 3. Y ya lo estoy poniendo en el 4. Ya en el 1 llegó, profe. Ok, ahí están ya. Ese es el mapa para que lo puedan ver. Muy bien, entonces voy a seguir compartiendo. Bueno, nos quedan 10 minutos, pero apenas nos queda el tiempo perfecto para terminar con el tema. Ven que el tema yo lo voy a tratar de dar bien resumido, ¿verdad? Para que todo lo tengamos bien claro. Nos quedan 4 diapositivas. Ok, bien. Ahí está, vimos la carrera armamentista, vimos eso. Bien, algo importante es que además de la carrera armamentista, vamos a ver, hay un mensaje en el chat, permítanme. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es decir, nada más, obviamente, pues pónganlo escríbanlo en sus propias palabras también, ¿verdad? Pero no importa que tenga captura de todo, no hay ningún problema. Es más, si quieres subir las capturas al grupo, perfecto. Así colaboramos. Y el video con la explicación va a estar, no creo que hoy, pero en estos días. Además, la carrera armamentista, además de hacer armas, algo muy importante fue que las dos potencias empezaron a querer dominar el espacio sideral. Y esto significó otra carrera, la carrera espacial. Ahora, todos nosotros hemos visto los viajes espaciales. Posiblemente ninguno de nosotros viaje nunca al espacio. Quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe qué puede pasar, ¿verdad? Pero por lo menos yo creo que la perspectiva no es que ninguno de nosotros vaya a viajar algún día al espacio, ¿verdad? Pues son muy pocas las personas en el mundo, los astronautas, todo eso, pero la carrera espacial fue algo muy importante. Y vean algunos datos, vean esta imagen, por ejemplo, no se ve bien, voy a ver si la consigo en una mejor resolución, pero bueno, en 1957, bueno, obviamente los dos países
en medio de esa tensión, también compitieron por quién dominaba primero el espacio. Y durante mucho tiempo, los soviéticos fueron los que llevaron la delantera. En 1957, los soviéticos, el 4 de octubre, pusieron el primer satélite artificial. El primer satélite. En este momento hay cualquier cantidad de satélites rodeando la Tierra. Bueno, el primero fue el Sputnik. Luego, los mismos soviéticos pusieron al primer ser vivo, que fue una perra, que se llamaba Laika. Fue el primer ser vivo que fue al espacio. Los mismos soviéticos, en el 61, pusieron al primer ser humano, a Yuri Gagarin. Luego Estados Unidos se empezó a meter un poco más en la jugada, ¿verdad? Pero todavía no lo logró. En el 63, los soviéticos mandaron a la primera mujer, a Valentina Tereshkova. No es importante que se sepan esos nombres, desde luego, ¿verdad? En el 65, el primer paseo espacial. Luego, ya en el 65, los estadounidenses empezaron fuertemente con su programa espacial. Los soviéticos siguieron. En el 1969, quizás uno de los hitos más importantes es la llegada del ser humano a la Luna, que fueron los estadounidenses. Estados Unidos fueron los primeros en llegar a la Luna. ¿Ok? Y esa era la Profe, carrera espacial. ¿puede devolverse un toquecito a recopilar todo otra vez, porfa? Sí, nada más voy a terminar con esta parte y me devuelvo y hago un repaso. ¿Ok? El final de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó en 1991 con varios hechos, pero los dos más importantes fueron la caída del muro de Berlín en Alemania y la desintegración política de la Unión Soviética. Sin embargo, las causas se pueden remontar a la década de los 70. Aunque la Guerra Fría terminó en el 91, podemos decir que todo empezó a gestarse en los años 70. ¿Por qué? Porque en la década de los 70, la Unión Soviética empezó con una seria crisis económica que la hizo cada vez más débil. O sea, la Unión Soviética empezó con una crisis que se hizo muy débil y ante esto el socialismo soviético era muy inestable y provocó que en los años 80 el gobierno soviético iniciara reformas en la economía que lo acercaban al capitalismo. Ya que como romperon con el socialismo y acercarse al capitalismo. Esto no fue bien visto por algunos y generó una crisis política que impulsó que en 1991 los estados que conformaban la Unión Soviética decidieran independizarse. Alemania ya se había unificado y entonces al independizarse los países que conformaban la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética como país, surgen un montón de nuevos países, pero capitalistas. Y entonces termina la Guerra Fría. En resumen, ¿verdad? En resumen, vamos a hacer un breve repaso por todo lo que hemos visto. Me voy a devolver al principio de la presentación. Permítanme un segundo. Ok, voy a finalizar rápido porque ya nos quedan 4 minutos y quiero despedirme. Ok, primero, la Guerra Fría es del 45 al 91. Es caracterizada por la tensión diplomática entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron aliados contra Alemania. ¿Por qué es la tensión? Por la cuestión ideológica. Estados Unidos es capitalista, la Unión Soviética es socialista. Ambos sistemas muy distintos y ambos países con el deseo de controlar el mundo. Ok, vimos esa imagen. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque ambos países nunca se enfrentaron directamente. Porque como quien dice, se pelaron los dientes, pero nunca se enfrentaron. ¿Ok? Permítanme. Ok, ya voy llegando al mapa. ¿Ok? Ok. Bueno, este mapa, recuerden, todo lo rojo era aliado a la Unión Soviética, todo lo azul es aliado a Estados Unidos. Ahorita llegamos al mapa. Dijimos que ambos grandes superpotencias se dieron a la tarea de controlar zonas geográficas,
de países alineados. Y ambos países lo que hacían era darle plata, tecnología, comida, medicina, etc. ¿Ok? Y eso provocó algunas guerras regionales. Aquí hay algunos conflictos que pudieron ver. Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente, pero apoyaron a sus respectivos aliados. Y aquí está el mapa. Vean que las líneas azules son lugares en donde Estados Unidos intervino. Las líneas rojas son lugares donde la Unión Soviética intervino. Las explosiones son de guerras, conflictos, lugares en donde hubo guerras. Las pistolas son donde hubo golpes de Estado. Si es azul es hacia el bando capitalista, si es rojo es hacia el bando socialista. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tienen que interpretar del mapa. Y vean que este mundo, bueno, aquí dice hasta 1989, sí, porque el periodo de final de la Guerra Fría fue entre el 89 y el 91. Vimos aquí la carrera armamentista, con la bomba atómica, que fue el arma más importante. Ahí está. Vimos la carrera espacial, que los dos países se dieron a la tarea de conquistar el espacio. La Unión Soviética hizo mucho antes que Estados Unidos, pero Estados Unidos puso el primer ser humano en la Luna. Y la Guerra Fría termina por varias razones. Bueno, cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética. Esto no solo se dio, no se dio directamente en el 91, sino que empezó antes, con la crisis en los 70 de la Unión Soviética, las reformas que se dieron en los 80 y la posterior independencia de los estados que conformaban la Unión Soviética. Bien, ¿hay alguna duda? Bueno, nos queda menos de un minuto de clase. No quiero que se me corte la llamada, así que por este medio me despido. Espero que tengan una bonita noche. La grabación va a estar pronto para que ustedes la puedan ver. ¿De acuerdo? Entonces, que pasen Listo, buena profe. noche. Un gusto haber estado Buenas con noches. ustedes. Buenas noches. Gracias. Que Buenas pasen muy bien. noches. Buenas noches, Hasta profe. luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Voy a Chao. cerrar ya la llamada. Hasta luego. Chao.